Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Crecen los agarrones al interior de la Suprema Corte. Y es que Yasmín Esquivel no se deja de lo que quiere hacer Norma Piña, porque ya desde la Suprema Corte se está buscando cómo investigar y cómo fincar responsabilidades a Yasmín Esquivel por este tema de la supuesta tesis plagiada. El día de hoy se da un anuncio por parte del equipo legal de Yasmín Esquivel que decidieron jugar el mismo juego, el juego de los jueces, el juego de estas decisiones que se imponen a otras instituciones como en el caso de la UNAM. Y es que un juez decidió, tras una investigación, que Yasmín Esquivel es la autora original de la tesis. Y con esto se estaría echando para atrás la investigación de la UNAM y una eventual investigación de la Corte. Y evidentemente en la oposición ya se pusieron a llorar, se pusieron a reclamarle a Yasmín que está utilizando jueces para controlar las instituciones. Vaya, así el mundo al revés. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está todo esto y sobre todo por qué les preocupa a Yasmín Esquivel, porque ella sigue apoyando las reformas que ha impulsado la Cuarta Transformación. Así que vamos a arrancar con todo esto, con lo que se da a conocer el día de hoy por la mañana, en donde el equipo legal de Yasmín Esquivel da a conocer esta información, en donde la juez señala a una jueza en la Ciudad de México que Yasmín es la única autora de la tesis y que nadie más puede ostentarse como autor de la misma. La jueza María Magdalena Malpica fue la que tomó esta decisión que dio a conocer el abogado de Yasmín, Alejandro Romano, señalando que de acuerdo a las pruebas presentadas en donde incluyen documentoscopía, grafoscopía, análisis de lingüística y hermenéutica, entre otras, y también incluso hasta testimonios que ya hemos mencionado aquí, testimonios grabados de la asesora de tesis y del propio estudiante, quien supuestamente estaba peleando la autoría de esta tesis. Todo esto, que se sumó a la investigación, la jueza determinó que la ministra es la legítima titular de la tesis y nadie más puede ostentarse como autor de la misma, enfatizando que, bueno, esta acusación ha buscado afectar la imagen pública de Yasmín y por eso se hace esta aclaración. Y bueno, lo que señalan ellos en este mensaje, que es el que se da a conocer también por parte del abogado, es que esta decisión es inatacable, es decir, ya no se puede recurrir a otra instancia para echar atrás esta decisión de la jueza, sobre todo tomando en el marco legal de los derechos de autor, que es justamente lo que se utilizó en esta investigación. Esto es lo que señala el abogado de Yasmín Esquivel. Se trata de una sentencia inapelable, mediante la que se ha determinado de manera definitiva y firme que Yasmín Esquivel es la única autora de la tesis intitulada Inoperancia de los sindicatos en los trabajadores de confianza del artículo 123, apartado A. A principios de este año se presentó a nombre de Yasmín Esquivel Moza una demanda ante juez competente en materia civil al que se le solicitó la declaración judicial de que nuestra representada es la autora de la tesis. Lo anterior con apoyo en las pruebas ofrecidas y en la adecuada interpretación de la Ley Federal del Derecho de Autor, que es precisamente la aplicable a este tipo de casos. Después de haberse admitido la demanda, ordenándose la tramitación íntegra del juicio y tomando en consideración todos los aspectos ya mencionados, se dictó sentencia en el mismo. Bueno, eso es lo que señala entonces el abogado sobre este proceso legal. Ahora, lo que también se señaló es que con esta decisión la UNAM, el comité de la UNAM, de ética de la UNAM, también tendría que echar para atrás la investigación. Debería de quedar ya, o debe, dice, quedar sin materia y por tanto debe de proceder a dar por concluido su trabajo de inmediato. Eso es lo que también señaló el abogado. Así es como se alcanza ya también este
pues este resultado, donde también lo que se señaló es que el otro estudiante que fue citado también por el juez, la jueza, para que revisara este caso, para que diera a él su versión de los hechos, tampoco acudió. Además, también lo que se incluye en esto es el hecho de que al Comité de Ética se le informa de que la UNAM despidió a la asesora de tesis porque la UNAM argumentó que efectivamente estaba pasando la información de la tesis de Yasmín Esquivel a este otro estudiante. Todo eso que tiene que tomarse en cuenta, que no ha decidido tomar, no ha querido tomar la UNAM en cuenta, porque pues al hacerlo tendría que tomar una decisión a favor de Yasmín Esquivel. Ha sido bien mañoso Graue con todo esto, y ahora Yasmín se las gana en estas mismas chicanadas, en estas mismas reglas del juego que ellos metieron, que es poner por delante al Poder Judicial. Y ahí está la decisión de la jueza. ¿Y ahora qué es lo que empiezan a hacer? Pues ahora empiezan a criticar a la jueza. Esto de que decían que la Corte no se toca, que el INE, que el Poder Judicial no se toca, ahora resulta que siempre sí. Y empiezan con esto. Miren lo que dice Roberto Madrazo. Una jueza determinó que la ministra Yasmín no plagió su tesis. La sentencia absuelve a Yasmín es tan auténtica como su tesis. Un país donde una ministra es capaz de callar a la UNAM para llevar su proceso a puerta cerrada y donde el presidente es capaz de intimidar a los jueces que no lo obedecen, es un país sin imparcialidad judicial. Y ahora empiezan a hablar de esto, de que los jueces empiezan a meterse en las otras instituciones. Hablan de la intimidación, pero no tiene nada que ver con la intimidación, así como hay unos jueces en donde la oposición consigue fallos a su favor, también hay jueces que no quieren seguir la línea que marca la oposición, que no protegen los intereses, que no protege lo que defiende la propia Norma Piña, y encontraron una jueza que efectivamente dijo: señores, si Yasmín me presenta las pruebas, yo las voy a tomar en cuenta y voy a tomar una decisión al respecto. Y ahora, entonces, los meten en este predicamento. ¿Por qué? Porque pues vienen de defender al Poder Judicial, vienen de defender a los jueces y ahora se tienen que morder sus palabras. Vamos a ver qué es lo que reacciona, por ejemplo, personajes como Kenia López Rabadán, que salió a defender a Norma Piña, que la Corte no se toca, que los jueces no se tocan, que la independencia de los jueces, que hay que respetar lo que dicen los jueces. Y ahora que sale esta decisión que no les gusta, pues vamos a ver cómo se tragan sus palabras. Pero ya en los hechos políticos, en los hechos ya del día a día en el Poder Judicial, el problema para Norma Piña es que Yasmín Esquivel se ha convertido en una piedra en el zapato. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ella no ha caído, no ha sucumbido también a esta operación política en donde se han sumado varios ministros de la Corte a la causa de la derecha. Ahí están los traidores, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara, propuestos por el presidente y que ya votan todo el tiempo con Norma Piña. Yasmín se ha mantenido firme, al igual que Loreto Ortiz, y aunque por ahí Saldívar va y viene, mal que bien todavía ahí, por ahí lo podemos incluir. Pero en el caso de Yasmín, por ejemplo, ella impulsó un proceso también ahí al interior de la Corte para que se reactivara el Plan B. Esto acaba de suceder también apenas hace unas horas. Sin embargo, con la mayoría que tiene Norma Piña, este plan de Yasmín Esquivel se desechó. La segunda sala de la Corte rechazó la propuesta de Yasmín justamente para desechar la controversia que se había presentado en el Plan B, la controversia que presentó el INE. La controversia que presentó Lorenzo Córdoba, en donde se impide la reforma o los cambios estructurales en el Instituto Nacional Electoral. De haber sido desechada esta controversia, habrían quedado sin efectos la suspensión que concedió este otro ministro, Javier Lainez. Si esto avanzaba, si lo que propuso Yasmín Esquivel conseguía los votos, entonces el Plan B iba a entrar en vigor, iba a entrar en vigencia. Y como no lo quieren echar a caminar, pues obviamente lo detuvieron, pero el problema es que Yasmín los termina exhibiendo, presentando estas propuestas o estos proyectos a favor de esta ley. Como es natural, bueno, la única que votó a su favor en esta sala, en una de las salas que tiene la Suprema Corte, fue la ministra Loreto Ortiz, mientras que Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán, al igual que Javier Lainez, ellos tres votaron en contra. Es decir, que a final de cuentas perdieron el voto 3-2.
Pero bueno, ahí está finalmente también el hecho de que Yasmín, al igual que Loretta, siguen presentando proyectos a favor de las leyes de la 4T. Y esto llevó también, y ya llevó a la propia Norma Piña, a impulsar un proceso de investigación en contra de Yasmín. Por eso también a Yasmín le interesa mucho ya sentar este precedente legal, porque ya no solo es la UNAM, ahora también va a ser la Corte. En esta última semana se informó que ya hay un ministro que tiene listo una vía para poder analizar todas las denuncias que ha presentado la oposición en contra de Yasmín Esquivel. Este proyecto, miren quién lo elaboró, Juan Luis González Alcántara, uno de los traidores a la Cuarta Transformación. Y para decirlo también de manera precisa, uno de los que se sumó a la derecha, porque no se está buscando o pidiendo lealtad, porque también ellos se tienen que manejar con independencia. Pero el problema es que no son independientes, siguen la línea que les marca la oposición. Y ahora entonces van con esto, van en contra de Yasmín Esquivel. ¿Cuál es el problema en el caso de Yasmín Esquivel y la Suprema Corte? Bueno, el tema es que Yasmín Esquivel tiene estas acusaciones con supuestos plagios de la tesis, tiene más de 600 denuncias que ha presentado a la oposición, pero el problema es que no pueden iniciar un proceso en contra de ella porque todo esto sucedió antes de que ella llegara a la Corte. Y el reglamento establece que pueden darse sanciones cuando están en la función, es decir, cuando son ministros de la Corte. Y como entonces ahí las cosas o los conceptos chocaban, Norma Piña le pidió a Alcántara que elaborara también una estrategia legal para poder investigar estas denuncias. Y esto es lo que realizó Alcántara. La orden se la dio en febrero y ahorita ya, a estas alturas, ya tenemos el proyecto. Se va a circular en el Pleno de la Cámara de la Suprema Corte y con esto, una vez definido ya este marco legal, se iniciará la investigación en contra de Yasmín Esquivel para ir deslindando responsabilidades. Y evidentemente, si se le encuentra, pues ya dice, va a investigar la Corte que ella plagió su tesis, entonces se va a ser sujeta a responsabilidades que le va a fincar la propia Corte, que pues todavía no podemos decir cuáles son hasta que se llegue a este punto. Pero entonces, además de la UNAM, ahora la Corte también va a investigar a Yasmín Esquivel. Sin embargo, ya ella les gana el pestañazo porque hoy saca esta decisión también de un juez en el Poder Judicial de la Ciudad de México, pero juez al fin y al cabo, y con todas estas evidencias también sienta un precedente legal para decir, mira, yo ya demostré que yo soy la autora. Si tú me vas a decir lo contrario, me tienes que demostrar que el otro estudiante es el autor. Y a ver si pueden, porque el otro estudiante ni siquiera se atreve a dar la cara porque sabe que copió la tesis de Yasmín Esquivel. Ahora, en un chiste de mal gusto, respondiendo a esto que logra, que consigue Yasmín Esquivel en contra también de la política de Enrique Grau y de toda esta mafia que se mueve en la UNAM, pues ellos suben este tuit celebrando el Día Mundial contra la Falsificación y la Piratería. Así, con humor negro, le responden a Yasmín Esquivel. La UNAM conmemora hoy, 8 de junio, el Día Mundial contra la Falsificación y Piratería. Y ponen, bueno, nada más esta imagen, hablando justamente del tema del que estamos hablando, del caso de Yasmín Esquivel. Pero así Enrique Graue, que está metido en este problemón, en donde pues se ha trabado también la decisión por los procesos legales que ha interpuesto la propia Yasmín. Y en este sentido, bueno, pues ahora, pues con esta decisión de la jueza, la UNAM tendrá que validar ya no solo las pruebas de Yasmín, sino también la decisión de esta jueza que ahora, pues sí, al igual que la oposición, utiliza el Poder Judicial para meterse en instituciones, en otras instituciones, pues ahora Yasmín les aplicó exactamente la misma fórmula con la decisión a su favor. Pero bueno, así las cosas. Vamos a ver hasta dónde decide llevar Norma Piña todo esto en la Corte, ahora que ya Yasmín ya pues dio a conocer su jugada. Yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en la emisión y nos vemos a la próxima con mucha más información.